Vamos, por favor, queridos hermanos, a Filipenses 2:17. El día de hoy vamos a estar en Filipenses 2:17. Ayúdenme con vuestro amén cuando lo encuentren, cuando estén ahí. Recuerden que es sumamente necesario que estemos ahí, que nosotros lo veamos para que podamos apuntar, resaltar. Filipenses 2:17 al 18. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? ¿Sí? Perfecto. Amén. Antes de empezar, notar que hay algunos bebés aquí en la sala, lo cual es sumamente saludable. Así que si hacen bulla, amén, no hay ningún problema y seguimos con la atención aquí. Amén, sí, mis hermanos, con toda normalidad, para que tengamos esa paciencia y esa comprensión. Todos hemos sido bebitos alguna vez, así que no debería haber problema por eso. Así que mis hermanos, ahí está uno también, con la atención acá, mis amados hermanos. ¿Sí? Filipenses 2:17 al 18, el día de hoy vamos a estar predicando a Dios mediante eso. Así que vamos a leerlo juntos y luego nos vamos a encargar a nuestro buen Dios para que nos ayude, ¿sí? Vamos a leerlo, por favor, desde el versículo 14 para que lo podamos leer con su contexto. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 2:14 al 18. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Perfecto. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude, que nos hable. Algunos venimos a la iglesia por compromiso, otros venimos por costumbre, pero hay algunos hermanos que venimos porque queremos en verdad escuchar la palabra de Dios. El pueblo de Dios es quien tiene ese sentir. Así que, mis hermanos, oremos y pidamos a nuestro Señor que nos dé ese corazón. Un corazón contrito y humillado, un corazón humilde para escuchar su palabra. Sé, mis hermanos, que todos tenemos nuestros problemas, nuestros asuntos, nuestros afanes, pero hoy no se trata de nuestros problemas, ni de nuestros asuntos, ni de nuestros afanes. Hoy es el día del Señor. Y aún su preciosa palabra nos va a poder ayudar a tener lucidez para lidiar con todo lo que tenemos que lidiar. Pero hoy, este momento, es el momento del Señor, de su palabra. Así que, mis hermanos, vamos a dirigirnos y vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo. ¿Sí? Vamos a inclinarnos. Dios mío, gracias, Señor, te damos. Gracias por este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada persona, hermano y hermana que tú has permitido que venga aquí. Señor, ayúdanos para poder escuchar tu palabra. Oh, mi buen Dios, tú conoces cuán frágil es nuestra fe. Cuán frágiles somos. Con cuánta facilidad, Señor, una brisa puede hacer tambalear nuestra fe. Pero, Señor, gloria a ti que esa fe no está sustentada en nuestras fuerzas. Tú la sustentas, tú nos sustentas, Señor. Así que, Dios mío, te pedimos que en este tiempo nos ayudes a poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que hables, confrontes, animes en las áreas que nosotros necesitemos. Aviva nuestros corazones, aviva nuestros corazones. Avívanos, Señor. Ayúdanos a ver cuánto te necesitamos. Ayúdanos a ver cuán bueno eres. Ayúdanos a ver, Señor, la importancia de amar a tu iglesia. Que es tu iglesia, Señor.
Así que, Señor, nos encargamos este tiempo, encargamos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestra atención. La encargamos a ti, Señor. Bendice este tiempo, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Filipenses 2:17. En Filipenses 2:17, Pablo está diciendo, versículos antes, Pablo está diciendo que los hermanos deberían ser irreprensibles, que deberían esforzarse por el Señor. Y en el versículo 17 dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo también contempla y dice, bueno, si tal vez tengo que sacrificarme, aún morir literalmente, amén. Eso no me va a ser el protagonista de eso. Simplemente va a ser un sacrificio ¿sobre qué? Sobre el sacrificio que todos ustedes están haciendo como iglesia. Y por eso me gozo, dice Pablo. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver que el gozo no es el contrapeso del sufrimiento cristiano. Lo voy a repetir. Hoy día vamos a ver que el gozo no es el contrapeso del sufrimiento cristiano. Porque solemos pensar y decir, wow, cuánto estoy sufriendo, tantas cosas que estoy pasando. Bueno, algo bueno tiene que haber en esto, ¿no? Entonces ya empezaré a relajar un poco, trataré de gozarme. Y no es así. Dios mediante en esta hora, vamos a ver que el sacrificio cristiano siempre está ligado al gozo. No es su contraparte, no es lo que le da equilibrio. Vienen juntos. El gozo viene con el sufrimiento y el sufrimiento viene con el gozo. La entrega a nuestro Señor viene con el gozo y el gozo viene con nuestra entrega al Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros creemos que el gozo es algo separado al sufrimiento, ¿no? Estoy sufriendo acá, estoy pasando penurias, tristezas, pruebas, y por el otro lado, sí, a veces me gozo, a veces tengo momentos de tranquilidad. Y vamos a ver, mis hermanos, que nuevamente para la Biblia, para Dios, no es así. No es una cosa aparte, sino una cosa que viene unida. Vamos a ver también que ese gozo siempre es en el contexto de una iglesia. Siempre es en el contexto del pueblo de Dios. Pablo va a mostrar en unos momentos que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos muchísimas cosas en común, más de lo que nosotros imaginamos. Y a veces eso suele ser complicado, ¿no? Es decir, mira a las personas que están a tu alrededor, ni te conocen. Algunos ni siquiera saben tu nombre de pronto, ¿verdad? Pero vamos a ver que tenemos muchísimas más cosas en común de lo que nos imaginamos. Y todo eso debería redundar en ¿qué? En que nos gocemos. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ok, dice, Pablo en primer lugar dice, versículo 17, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, es decir, nuevamente él está contemplando, es decir, él está diciendo, si es que yo me sacrifico, aun si yo muero, eso va a ser sobre el sacrificio de ustedes. Pero lo interesante de acá, mis hermanos, es que Pablo dice, me gozo y me regocijo. Pónganse a pensar, mis hermanos, ¿hasta dónde llega nuestra fe? Es decir, ¿qué estarías dispuesto a perder a causa de tu fe? Porque una cosa es estar acá sentados, tranquilos, todos decimos amén, la mañana está bonita, nadie nos critica, incluso hay gente que nos admira. Pero si yo te pregunto, ¿hasta dónde estarías dispuesto para caminar en la fe? En la fe de la Biblia, por supuesto. ¿Qué estás dispuesto a perder por tu fe? Porque Pablo, recordemos, está escribiendo desde una lejana, inhóspita, húmeda, incómoda cárcel. Y no solo eso. Legalmente él sabe que no le esperan cosas muy cómodas que digamos. De hecho, él en el versículo 17 dice,
incluso si yo muero, incluso si yo soy derramado, bueno, él lo dice el versículo 17, ¿no? Incluso si soy derramado en libación sobre el sacrificio, me gozo. Pablo dice algo que debería volarnos la cabeza, mis hermanos. Es decir, lo que normalmente nosotros esperaríamos es que, bueno, estoy sufriendo, pero ya pronto las cosas tienen que mejorar, y no mejoran. Ok, van a mejorar y siguen sin mejorar. Pablo, en medio de todo esto, dice, me gozo. Me gozo. Y acá es lo importante, mis hermanos. Pablo no opone gozo y sufrimiento como dos realidades excluyentes. Es decir, Pablo no está diciendo, miren, estoy en una cárcel, estoy sufriendo. Sí, pero bueno, habrá que gozarse, ¿no? O sea, habrá que estar un poco alegres, habrá que levantar el ánimo. Eso no está diciendo Pablo. Nuevamente, lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar el día de hoy, mis hermanos, nuevamente, es que el gozo no es una contraparte del sufrimiento. El gozo no llega cuando el sufrimiento termina, sino mientras ocurre el sufrimiento. Pablo no está diciendo, esto ya en la cárcel pasará y de ahí me gozaré, nos veremos, juntos estaremos. Él dice, aún si yo muero, me gozo. Y nuevamente, debería volarnos la cabeza, porque no sé, mis hermanos, si humanamente hablando nosotros estamos dispuestos a decir lo mismo. A nosotros, en realidad, yo creo que nos gustaría que sea más como en las películas, ¿no? ¿Han visto esas, yo digo, malas películas cristianas? Y digo que son malas películas cristianas porque el protagonista entra en un problema, está sufriendo por un rato, hace una oración, viene un vientito, una canción de fondo bien bonita y los problemas empiezan a desaparecer, ¿no? Y sus enemigos dejan de ser sus enemigos y todos los empiezan a aplaudir y todo mejora para bien. Pero nosotros sabemos, y yo digo que son malas películas cristianas porque dan el mal y pésimo mensaje de que si tú vas a Cristo, tus problemas simplemente van a terminar. Dile eso a Pablo. Dile eso a Pedro, dile a todos los hombres que tú ves en la Biblia. ¿Cómo terminaron? Físicamente hablando, humanamente hablando, terminaron sufriendo, pero terminaron también gozosos. Es decir, no solamente terminaron sufriendo, sino sufriendo y gozosos. Y es que nuevamente, lo que yo quiero martillar el día de hoy es que no vamos a separar el gozo con el sufrimiento, porque Pablo no lo hace. El sufrimiento no es negado, pero tampoco define el tono final de lo que ocurre. Y eso lo vemos a lo largo de todas las cartas de Pablo. En 2 Corintios 6:10, por ejemplo, Pablo dice, entristecidos, mas siempre gozosos. Y yo te animo, hermano, a recordar en medio de la tormenta que deberíamos estar gozosos. ¿Por qué? Alguna vez alguien decía, ¿no? Yo río por no llorar, ¿no? Yo río para no llorar. ¿Esa será la actitud de Pablo? ¿Me dejo entender con ese término, mis hermanos? ¿A qué me refiero con yo me río por no llorar? Es decir, ya las cosas están tan mal que ya, o sea, ya me reiré siquiera para olvidarme de mis penas. ¿Me dejo entender? Ese no es Pablo. Ese no es el mensaje que quiere transmitir Pablo. Pero en un momento vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué Pablo tiene esa actitud? Pero vamos a ver en un momento. De momento quiero recordarles, Pablo decía esto, no estamos entristecidos, pero siempre gozosos. En Hebreos 12:11 dice que el fruto apacible viene después, pero el camino ya tiene sentido. Entonces, eso es lo que estamos viendo en primer lugar. Ahora, ¿por qué Pablo dice que se siente gozoso? Y es que el gozo de Pablo está fundamentado en la vida cristocéntrica de la iglesia. Si tú te tomas la tarea de leer nuevamente la carta desde el versículo 1 hasta el 2:17 o 18, que es donde estamos, tú te vas a dar cuenta de qué cosa está realmente feliz Pablo. Y él está feliz porque la iglesia está viviendo su fe. Y ahora Pablo está diciéndoles, tenemos que estar gozosos porque estamos viviendo juntos. Y es algo que
solemos pasar por alto. Los creyentes, mis hermanos, tenemos muchísimas cosas en común. Y ahora quisiera que hagas un pequeño ejercicio. Ok, mis hermanos, siempre, insisto, siempre odiaba esto en las iglesias, pero uno termina convirtiéndose en lo que más critica, ¿verdad? Mira a la persona que está a tu lado. Qué fácil les ha resultado el ejercicio, hermano. A mí me costaba, ¿no? Lo han hecho con una facilidad que no me lo esperaba. Mira a esa persona y haz el ejercicio. ¿Qué cosas en común tienes con esa persona? Ahora Pablo quiere mostrarles todas las cosas en común que tienen los creyentes. ¿Sí? Esto no lo dice en el versículo número 17, pero ya Pablo lo ha manifestado versículos atrás. Aprovechando que están en Filipenses, vamos a Filipenses 1:5, por favor. Vamos a ver una de las cosas que tienen en común. Filipenses 1:5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el principio hasta ahora, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que tienen en común los filipenses, o que tenían en común los filipenses y que tenemos en común cada uno de nosotros, es que compartimos la misma obra. No, pero yo soy ingeniero y la otra persona es abogada y la otra persona es esto. Sí, supongo que tenemos diferentes profesiones, pero todos estamos compartimos la misma obra. La misma obra, el Evangelio. Los creyentes no son espectadores del Evangelio, son colaboradores del Evangelio. Y el sacrificio que tienen en ese momento tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Evangelio está avanzando. Entonces, el gozo que tiene Pablo y que anima a tener a los hermanos es un gozo porque caminan en la misma misión. Y mis hermanos, sé que de repente cuando miras a la otra persona, ustedes se ríen, pero no sé si pueden encontrar cosas en común que realmente tengamos. Una de las cosas de las que quiero que seamos conscientes es que una de las grandes cosas que tenemos en común es que estamos compartiendo la misma fe en el Evangelio, la misma obra. Otra cosa que compartimos juntos, mis hermanos, es el mismo espíritu. Miren cómo lo dice en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, si hay alguna comunión en espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, bueno, más abajo dice completad mi gozo. Y en las prédicas anteriores hemos dicho que Pablo no lo dice para saber si es que hay o no. En realidad lo dice para afirmar que realmente existen estas cosas. Entonces, la comunión cristiana no se basa en afinidad humana, nuevamente. Se basa en que el mismo Espíritu habita y obra en todos los creyentes. ¿Qué otra cosa tenemos en común? El mismo Espíritu habita en nosotros. Ese mismo Espíritu, mis hermanos, produce un mismo sentir, aun cuando las circunstancias externas sean adversas. Miren cómo lo dice en Romanos 15:5-6. Se los voy a leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el mismo Espíritu morando en cada uno de nosotros. Así que el gozo es posible porque el Espíritu Santo impide que el dolor nos encierre en nosotros mismos. ¿Nos han preguntado lo maravilloso de nuestra fe, mis hermanos? Que a pesar de tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas pruebas, seguimos adelante. Es porque el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios obra en nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, no impide que las cosas nos duelan, pero impide nuevamente que el dolor nos encierre en nosotros mismos, que es un gran peligro que debemos evitar.
En tercer lugar, la tercera cosa que Pablo dice que todos los creyentes tienen en común es lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pregunta, ¿para quién es este precioso regalo? ¿Solamente para los filipenses? ¿Qué tal regalo, hermanos, no? Sufrir. Nuevamente, porque el número 29, aunque ya lo hemos, por la gracia de Dios, explicado, es un regalo, es un concedido por la causa de Cristo. Dos preciosos regalos, que creamos en Él, y el otro regalo igual de precioso, que padezcáis por Él. Y nuevamente, ese regalo no es solamente para los filipenses, es para todos los creyentes. Así que, mis hermanos, si nos miramos bien nuevamente, yo quiero que seamos conscientes. Otra cosa que tenemos en común es ese regalo en común: sufrir por Cristo. Nuevamente, no quiero que nos confundamos, hermanos. La promesa no es que vas a sufrir por sufrir. La promesa es que vas a sufrir por Cristo. Esa es la gran diferencia. Sufrir por Cristo, mis hermanos, no es señal de derrota, por si acaso. Es señal de identificación con Él, como lo hemos visto ya. Pablo no ve esto, mis hermanos, como algo raro o como una excepción a la vida cristiana, es decir, el sufrimiento. Él lo ve como una gracia concedida. ¿Cuántos de nosotros vemos el sufrir por la causa de Cristo como una gracia concedida? ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando en nuestra fe, queremos hacer lo correcto delante de Dios, y en lugar de que la gente nos aplauda, que es lo que en el fondo nosotros esperamos, la gente empieza a acusarnos, a señalarnos? Nos gozamos y decimos: Señor, wow, ahí está el sufrimiento del que me estabas hablando, sufrir por ti. O en realidad decimos: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ya ves, me esfuerzo, quiero mejorar mi vida, quiero hacer las cosas bien y peor sufro. ¿Cuál de las dos reacciones tienes, mi hermano o hermana? El gozo viene porque el sufrimiento nos conforma a Cristo. No nos gozamos por el sufrimiento en sí mismo. Nos gozamos porque sabemos que ese sufrimiento nos va a conformar a la imagen de Cristo. Entonces, Pablo a través de toda la carta está mostrando a los filipenses: hermanos, tenemos cosas en común y por la gracia de Dios estamos avanzando en esas cosas en común. El evangelio está avanzando, estamos sufriendo juntos también, estamos avanzando juntos, hermanos. Y como estamos avanzando juntos, gocémonos juntos. Gocémonos juntos, Pablo dice, ¿verdad? Versículo 17: me gozo y me regocijo con todos vosotros. Así que si avanzamos juntos en Cristo, mis hermanos, también debemos aprender a gozarnos juntos. Por supuesto, si uno está acostumbrado a vivir de manera individual, si uno está mal acostumbrado a vivir su fe de una manera aislada, eso de gozarse juntos es lo más raro de este mundo, ¿verdad? Y tenemos que recordar algo sumamente importante: que todo esto nace con el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, esa preciosa noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora estamos bien con Dios. Pero el Evangelio, mis hermanos, no solamente nos une a Cristo. El Evangelio nos une entre nosotros. El Evangelio no solamente nos reconcilia con Dios, nos reconcilia entre nosotros mismos. Cristo no murió para rescatar creyentes aislados. Lo repito por enésima vez y no me voy a cansar de repetirlo, mis hermanos. Cristo no murió para rescatar creyentes aislados. Sí, nos salva de manera aislada, por supuesto que sí. Yo no puedo creer por Rafael. Pero Dios nos ha salvado para vivir en un pueblo. Cristo murió para formar un pueblo.
que comparte la vida, el sufrimiento y el gozo. Esa unidad, mis hermanos, es la que busca el Señor. La unidad que busca el Señor no es una idea, no es una iniciativa nuestra. Esta unidad que busca Dios en su pueblo fue la oración de Jesús mismo antes de ir a la cruz. Vamos por favor a Juan 17. Ayúdenme con vuestro amén. Juan 17. Juan 17, ¿estamos mis hermanos? Perfecto, algunos ya están. Vamos a apresurarnos un poquito. Juan 17. ¿Sí? Ok, miren mis hermanos. Están a punto de leer, estamos a punto de leer una de las oraciones más preciosas y profundas de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que lo leamos juntos, yo quisiera que vean el contexto. Antes de hacer esta oración, nuestro Señor Jesucristo acaba de terminar la cena con sus discípulos. La última cena. Después, desde los capítulos 14 al 16, Jesucristo hace un discurso de despedida. Y las despedidas nunca son bonitas, ¿no? Jesucristo les advierte que Él va a partir. Jesucristo les promete que el Espíritu Santo va a venir. Pero Jesucristo también les dice que el mundo los iba a odiar. Y después de todo eso, Jesucristo hace toda esta oración. Bueno, yo les animo a que puedan leer todo el capítulo 12, pero vamos a leerlo desde el versículo 20 al 26. ¿Sí? Vamos a leer todos juntos. Versículo 20. Es nuestro Señor Jesucristo orando. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Vamos a hacer una pausa ahí, mis hermanos. ¿Por quién está orando Jesucristo en el versículo 20? ¿A quién tiene en mente Jesús cuando está orando ahí? Mas no, vamos a leerlo nuevamente, mas no ruego solamente por estos, sino también por quién. Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de todos los creyentes. Y vamos a ver qué es lo que Jesucristo oró por nosotros. Por ti, por mí, por todos nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno. Yo quisiera hacer una pausa ahí, mis hermanos, nuevamente, porque la mayoría de nosotros, es decir, si tú le pedirías a Jesucristo que ore por ti, ¿qué le dirías que ore? Me causa curiosidad, hermano. Si Jesucristo mismo podría orar por ti, ¿cómo te gustaría que Él ore por ti? No sé, tal vez algunos dicen, no sé, que me vaya bien, que me dé salud, ¿no? Que me vayan bien las cosas. Ok, aquí en el versículo 21, tú tienes a Jesucristo orando por ti y no está pidiendo precisamente por tus sueños, no está pidiendo precisamente por tus buenos planes, sinceramente, tampoco está pidiendo precisamente por tu salud. Miren lo que dice Jesucristo. Es decir, yo quisiera que pensemos por un momento en lo siguiente. ¿No le interesaba a nuestro Señor Jesucristo todas estas cosas? ¿Nuestros planes, aún nuestra salud, todas estas cosas? Seguro que sí, mis hermanos. Pero Él está viendo lo más importante. La unidad de su pueblo. Versículo 21, seguimos ahí. Para que todos sean, ¿qué? Felices. ¿No dice en ninguna de vuestras Biblias así, mis hermanos? Para que todos cumplan sus sueños. Nada. Para que todos saquen la mejor versión de sí mismos. Para que todos sean uno. Y noten, mis hermanos, el pueblo viviendo unido. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste.
Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la oración. Esa es la oración que nuestro Señor hizo por nosotros. Que vivamos en comunidad, que vivamos en unidad. Vamos a sufrir, pero aún ese sufrimiento debería ser sostenido por el cuerpo. Voy a decir algo que tal vez no te guste. Si tu fe se vive sin compromiso real con la vida de la iglesia, no es la fe que Pablo describe en los Filipenses. Una de las cosas interesantes que escucho a algunos decir, wow, qué genial, en Filipenses habla de gozo, qué genial, voy a aprender cómo puedo gozarme porque habla mucho de gozo. Sí, Pablo habla más que en cualquier otra carta de gozo aquí, en Filipenses. Pero quisiera que noten, mis hermanos, que no habla de un gozo individual. Siempre habla de un gozo de poder vivir nuestra vida juntos como iglesia. Si puedes decir, yo estoy bien con Dios, mientras caminas desconectado del cuerpo, estás redefiniendo el cristianismo en términos personales, no en términos bíblicos. Si el sufrimiento de otros creyentes no afecta tu gozo ni afecta tus decisiones, no estás viviendo la comunión que el Espíritu produce. Si sabes que uno de tus hermanos está en necesidad y la tristeza simplemente te alcanza para decir, ¡ay, qué pena! Bueno, así será. Y continúas tu vida como si nada. Déjame decirte, no es el gozo del que habla Pablo. ¡Ay, qué pena! Pero yo tengo cosas que hacer. Si solo te gozas cuando las cosas salen bien para ti, pero no cuando el evangelio avanza en otros, tu gozo aún gira en torno a ti mismo. Es un gozo egoísta. Y un gozo egoísta no es un gozo al final del día. Y por supuesto que no es bíblico. Y por supuesto que no podríamos afirmar con la conciencia tranquila que viene de Dios. Que tú puedas decir, ay, qué bien que estoy creciendo, gracias Señor. No como mi hermano de acá, ese sí no crece nada. Qué pena. Pero yo sí, y estoy gozoso. Ese no es el gozo bíblico, mis hermanos. El llamado es crecer y hacer crecer, avanzar y hacer avanzar, levantarnos y hacer levantar. Pero eso, mis hermanos, solamente es en el contexto del pueblo de Dios, de la iglesia. El gozo del que está hablando Pablo aquí, mis hermanos, no es un gozo místico. No es un gozo que se produce de la nada nuevamente. No es un gozo que viene de, ay, estoy sufriendo, pero no sé por qué me siento bien. Ese no es el gozo del que está hablando Pablo. Es un gozo bien fundamentado. Es un gozo que nace de saber que estoy sufriendo por Cristo. Estoy viviendo para Cristo y estoy viviendo con el pueblo del Señor. Por eso me gozo. Esa es la causa de mi gozo. ¿Notan la contradicción de cómo solemos concebir el gozo, mis hermanos? Como una emoción simplemente casi mística y, por supuesto, individual, desconectada del cuerpo. Miren cómo dice 1 Corintios 12:26. De hecho, vamos por favor a 1 Corintios 12:26, amados hermanos.
Vamos, por favor, a 1 Corintios 12:26. No estará exagerando, pastor, con esto de que vivamos así con la iglesia. O sea, todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas. Vamos a ver, ¿qué dice 1 Corintios 12:26? Es decir, uno tiende a ser autocomplaciente, ¿no? Es decir, uno puede decir, sí, qué interesante, qué bonito, pero, o sea, si la gente supiera los problemas que yo tengo, entendería. O sea, tal vez en otro momento, pero ahorita no. Miren lo que dice 1 Corintios 12:26. ¿Estamos? Amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Una fe que no avanza con otros. Escúchenme, mis amados hermanos. Una fe que no avanza con otros tampoco aprende a gozarse con otros. Eres de las personas que de pronto dicen, sí, quiero avanzar, quiero crecer, pero a mi ritmo, porque caminar con otros siempre es complicado. Sí, caminar con otros es complicado. Crecer a las solas es más cómodo. Pero no porque sea cómodo es bíblico. Y no porque sea cómodo estás haciendo lo correcto delante de Dios. Y no porque sea cómodo y te sientes bien estás experimentando el verdadero gozo. O tal vez eres de los que en el fondo piensan, bueno, mientras yo esté creciendo, lo demás es secundario, ¿no? Cada uno es responsable de sí. Para pensar, mis hermanos, Pablo está mostrando que tenemos muchísimas cosas en común. Pablo está mostrando que la razón de ser de ese gozo de la iglesia es porque toda la iglesia está creciendo junto, está viviendo para el Señor. Como iglesia, están haciendo avanzar el evangelio. Como iglesia están sufriendo, pero todos juntos. Entonces Pablo con mucha razón dice, hermanos, ¿no se dan cuenta? Porque cuando vienen los sufrimientos, cuando las cosas no salen como esperamos, tendemos a pensar que las cosas, que estamos perdiendo el favor de Dios incluso, ¿no? Y Pablo les dice, hermanos, estamos sufriendo, pero deberíamos gozarnos. ¿Por qué? Porque este sufrimiento que nosotros estamos teniendo demuestra que estamos viviendo nuestra fe. Estamos en comunión con el Espíritu, en comunión con la verdad. Estamos sufriendo por la causa de Cristo. Deberíamos gozarnos. Deberíamos gozarnos porque nuestra situación, aunque no es alegre a primera vista, demuestra que estamos en el Señor. Por eso deberíamos gozarnos. Nuevamente, lo digo ¿por qué? Porque Pablo no quiere que la intención de la carta sea, hoy estamos sufriendo, pero hay que alegrarnos, pues no, hay un poquito de ánimos, tranquilos, ya pasará. Porque esa es la actitud que solemos tener muchas veces, hermanos. Ya pasará, ya pasará. Y mientras no pasa, pensamos que el favor de Dios no está con nosotros. Algunas preguntas, mis hermanos, para reflexionar. Primera pregunta, ¿mi gozo está ligado a que Cristo avance o a que mis circunstancias mejoren? El gozo, mi gozo, ¿está ligado a que Cristo avance o a que mis circunstancias mejoren? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te causa gozo al final del día? ¿Que la causa de Cristo esté avanzando o que tus buenos y bonitos planes estén avanzando? Y te vas a dar cuenta, más veces de las que quisieras, esos dos planes se van a contradecir. Y tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Dónde está ligado tu gozo? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has gozado y te has alegrado y decir, wow, estamos creciendo como iglesia? Estamos empezando a pasar tiempo juntos.
Ya no nos es indiferente el dolor entre nosotros. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has gozado por el cuerpo? ¿O solamente te estás gozando, wow, salí de ese problema, qué genial? Y amén, aún eso lo permite Dios. Me alegro cuando la iglesia crece espiritualmente, aunque eso implique más trabajo y menos comodidad para mí. Porque es otra cosa también ver a la distancia, ¿no? ¡Ay, qué lindo que la iglesia esté creciendo! Y la iglesia te dirá, genial, pero faltan manos. Siempre faltan manos, mis hermanos. Me frustro cuando sirvo fielmente, pero no veo beneficios personales inmediatos. A veces queremos ver los frutos para ayer. A veces queremos ver los frutos de nuestros esfuerzos para ayer. Pero tenemos que esperar en Cristo y esperar que Él dé los frutos a su tiempo. No a nuestro tiempo, a su tiempo. No a nuestra forma, a su forma. Segunda pregunta, ¿vivo mi fe como parte de una obra común o vivo mi fe simplemente como un proyecto personal? Claro, allá afuera, en la sociedad, en el mundo, tienen sus motivadores, ¿no es cierto? Y grandes motivadores, grandes, ¿cómo se llaman? Coach motivacionales. Sí saben, o sea, tienen sus, ¿cómo se llaman? Se me fue. No sé, sus motivadores, ¿verdad? Sus gurús de crecimiento personal, qué sé yo. Pero ¿no se han dado cuenta que solemos utilizar a Cristo para lo mismo? Hacemos lo mismo, pero simplemente con la banderita del cristianismo. ¿Cómo vives tu fe? ¿Simplemente como un proyecto personal o como parte de una obra común? Para entender mejor esta pregunta, ¿cómo tomas decisiones importantes en tu vida? ¿Tienes en cuenta a la iglesia? Voy a ser más directo. ¿Tienes en cuenta a tu iglesia cuando tomas decisiones importantes? Trabajo, mudanza, horarios. Cuando tienes que tomar estas decisiones importantes, ¿consideras cómo va a afectar eso en la vida de la iglesia? ¿Consideras cómo eso va a afectar en tu comunión con la iglesia? Y es un momento, mis hermanos, saludable para ponernos a pensar cómo yo estoy concibiendo mi fe, como algo solamente personal o como algo grupal para ser vivido en grupo, en el pueblo del Señor. Última pregunta. ¿Me gozo con otros en el sufrimiento cristiano o me desconecto cuando el camino se vuelve costoso? ¿Me gozo con otros en el sufrimiento cristiano o me desconecto cuando el camino se vuelve costoso? ¿Camino con hermanos que atraviesan pruebas, aun cuando eso me incomoda o me quita tiempo? ¿O dejas de ayudar a tus hermanos cuando se empieza a volver incómodo? ¿O dejas de ayudar a los hermanos cuando se vuelven un poco hostiles? ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Tú quieres ayudar y lo toman a mal? Tú les das su tiempo y ellos ni siquiera avisan cuando van a faltar. Duele. Si han estado ahí, duele. Pero la pregunta es, una cosa es que te duela y otra cosa es que renuncies. Porque no se trata de tu comodidad en última instancia. Se trata de que el pueblo avance junto. El pueblo de Dios. ¿Me alejo cuando la fe exige perseverancia, corrección o sacrificio? Pensémoslo, hermanos. Porque frecuentemente, con mucha frecuencia, nuestra fe termina cuando nuestra comodidad termina. Cuando el camino empieza a ser incómodo, la fe empieza a tambalear, ¿no? O te gozas. Mis hermanos, yo insisto, somos no sé si un país, pero por lo menos una región sumamente supersticiosa.
sumamente supersticiosa. Ejemplo típico, un hermano que abraza la fe, está empezando a venir a la iglesia y empiezan a pasarle cosas malas, entre comillas. ¿Han escuchado esta frase? Seguramente le está yendo mal porque se cambió de religión. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? De repente ni siquiera solo lo han escuchado, de repente lo han vivido. ¿Cuántos casos yo conozco que ya no vienen a la iglesia, ya no están en la fe porque tienen miedo de que algo malo les pase? Y cuán doble tristeza me da cuando muchos creyentes les dicen, no te va a pasar nada malo, ven, tranquilo, acá todo va a ir bien. Pregúntale eso a Pablo, nuevamente. Y el problema, nuevamente, mis hermanos, y pidamos gracia a Dios para que nos ayude a ver ese sufrimiento glorioso. No es que nosotros busquemos el sufrimiento, insisto, no somos masoquistas que buscamos sufrir, pero deberíamos gozarnos cuando sabemos que estamos sufriendo por el Señor. He dejado de robar, he dejado de hacer trampa en mi trabajo, y por eso me empiezan a tratar mal, y por eso me empiezan a despreciar. Deberías gozarte. Estoy empezando a arrepentirme de mis pecados, y de un momento a otro cosas raras me pasan a mí. Si, Señor, eso es por causa de seguirte, tu palabra dice que debería ser motivo de gozo. Que ese sea el corazón, que nos animemos de esa manera, mis hermanos. Y viene mi segunda pregunta, ¿cómo nos animamos los unos a los otros cuando estamos pasando por momentos de dificultad? Simplemente nos miramos y decimos, ya va a pasar, tranquilo. ¿Y te vas? ¿O le ayudas a ver en verdad el gozo que hay en este sufrimiento? Estamos sufriendo, hermano, pero para el Señor. Sí, estás ganando menos dinero, pero lo estás haciendo por una causa mayor. Estás ganando muchísimo menos dinero, pero ya no estás robando. Gózate, deberías gozarte por eso. Que el Señor nos dé ese corazón. Mira cómo lo dice Pablo, recordando el versículo 17. Me regocijo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y miren cómo remata el versículo número 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, Pablo no dice simplemente, bueno, ustedes que no son tan espirituales, no entienden, ¿no? O sea, yo sí me gozo por si acaso. Pero ustedes ya algún día lo comprenderán. No lo dice. Miren, me gozo, mis hermanos, estamos sufriendo juntos. Y no solo me gozo, no es que yo esté loco, gócense conmigo. Porque estamos juntos en esto. Estamos sufriendo juntos por el Señor. Juntos estamos haciendo avanzar el Evangelio. Tiene todo el sentido del mundo, entonces, mis hermanos, que digan, por eso gocémonos. Nuevamente, no es simplemente, estamos sufriendo, pobrecitos de nosotros los cristianitos, hay que alegrarnos un ratito. No es así. Pero tenemos que reconocer que muchas veces tenemos esa conducta. Un mensaje final para mis hermanos. Para mis hermanos creyentes en primer lugar. Tengo en mente, mientras oraba y meditaba en esto, en particular para mis hermanos que están esforzándose en obedecer en la palabra de Dios y las cosas parecen empeorar. Yo quiero decirles a mis hermanos lo siguiente. No interpretes el aumento de la dificultad como señal de que Dios te ha abandonado. Interprétalo como una evidencia de que estás caminando por el mismo sendero que Cristo trazó para los suyos. Él sufrió por hacer el bien. Y nosotros queremos darnos el lujo de no sufrir por hacer el bien. Él fue despreciado por decir la verdad. Y nosotros queremos darnos el lujo de no ser despreciados por decir y vivir la verdad. Hermanos, hay lujitos que no podemos darnos. Hay lujos que nuestro Señor Jesucristo no se dio, pero nosotros queremos darnos. No nos equivoquemos y no nos engañemos. Sufriremos. Yo no lo digo con resignación. Lo
digo con gozo. Si ese sufrimiento es para Cristo, si ese sufrimiento es porque estoy haciendo las cosas para Él, a su manera y a su forma, sabré también que junto con ese sufrimiento vendrá el gozo. Dios no promete que la obediencia será fácil. Estamos hablando las semanas pasadas, ¿no? Sobre falsas expectativas que tenemos. A veces nosotros abrazamos promesas que Dios nunca hizo. E ignoramos promesas preciosas que el Señor pone ahí. Dios no promete, mis hermanos, que la obediencia iba a ser fácil. De hecho, tampoco promete que va a ser inmediatamente reconocida. Pero sí promete que será preservada y recompensada en Cristo. Así que ánimos, mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no nos damos por vencidos, como dice su palabra. Seamos cristianos gozosos, pero que asegurémonos que ese gozo también esté acompañado de una entrega a Dios. Que busquemos que ese gozo sea un gozo sostenido en su palabra, sostenido en nuestras vidas. Que no busquemos ese gozo barato que no viene de Dios. Ese gozo místico. Y un mensaje final para mis amigos que todavía no son creyentes. Un gran temor que yo tengo para mis amigos que no son creyentes es que esta prédica simplemente haya sido una reflexión de qué bonito es trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, en verdad, trabajar juntos en algo grande puede producir una emoción profunda. Recuerdo años atrás, había una construcción de una carretera. Ya la habían construido al 99%, 99.99%, supongo. Y solamente faltaba asfaltar, no sé, 15 metros. ¿Sí? Soy pésimo para las distancias. ¿Cuánto hay de acá a acá, mis hermanos? 15. 15 metros, ok. 15 metros de casi 20 kilómetros no es nada, ¿no? Entonces, estaba viendo que, solamente faltaba asfaltar esa parte y los trabajadores estaban emocionadísimos, ¿no? Yo recuerdo que el ingeniero que estaba encabezando eso se bajó de eso, porque normalmente el ingeniero está ahí con su casco blanco, ¿no? Dirigiendo, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos es lo que piensan la mayoría, ¿no es cierto, hermano? Casco blanco ahí, cruzando las manos. El ingeniero se bajó y agarró la pala y empezó él mismo a hacer algunas cositas que había que hacer. Y yo lo veía, ¿no? Qué raro ese ingeniero. Y me acerco, ¿no? Me acerco sigilosamente. Bueno, mi esposa me dice que de sigiloso no tengo nada porque estoy ahí. Pero me acerco y el ingeniero estaba ahí con la pala, todo emocionado, y le salían lágrimas de los ojos. Y yo decía, ¿qué habrá pasado? O tendrá problemas, ¿no? Y bueno, termina de hacer eso y ese ingeniero levanta la mano y dice, amigos. Me emociona mucho porque creo que eran 3 años que él estaba en toda esa construcción. No saben todas las peripecias que hemos pasado. No saben cómo hemos tenido que solucionar a último momento muchas cosas. Cuánta gente nos ha traicionado, cuánta gente ha fallado. Pero miren, qué satisfacción es poder haber terminado todo esto. Sí, no tengo vergüenza, amigos. Me emociono. Lo decía llorando. Y qué precioso ver, ¿no? Que puedas concluir porque no lo hizo solo, evidentemente, lo hizo con un equipo. Pero qué precioso, mis hermanos, es poder terminar algo que empezaste. Y más precioso aún con todo un equipo de trabajo. Pero mis hermanos, normalmente, ¿se han dado cuenta que normalmente todos esos grandes esfuerzos que hacemos son para nuestro beneficio personal, en última instancia? No lo hacemos para Dios. Es decir, es precioso cuando hay todo este sacrificio, todo este esfuerzo, pero ¿se han dado cuenta lo triste de eso, de que no lo hacemos precisamente para Dios?
cuando encontramos un trabajo, cuando terminamos una carrera, cuando terminamos una especialización, qué sé yo. ¿Se dan cuenta que normalmente no lo hacemos para Dios? ¿Qué es lo triste con todo eso? Que precisamente Dios, tu creador, te ha dado los dones, los talentos, las circunstancias para que estés ahí. Y cuando usamos los dones de Dios para exaltarnos a nosotros mismos, en realidad no estamos construyendo algo noble. Estamos evidenciando nuestra ruptura con Él. Lo voy a repetir. Cuando nosotros utilizamos los dones que Dios nos ha dado para nosotros, estamos evidenciando que no estamos bien con Él. Evidenciamos lo que dicen las Escrituras. No hay quien haga lo bueno. Evidenciamos nuestro egoísmo, mis hermanos. Evidenciamos entonces en última instancia nuestra rebelión. Y como nuestra rebelión es contra un Dios santo, lo que necesitamos no es solamente mejorar nuestra personalidad. Necesitamos perdón. No necesitamos simplemente esforzarnos para hacer las cosas mejor. Necesitamos perdón. Necesitamos reconciliación con Dios. Necesitamos perdón. Y ahora la pregunta es, ¿cómo obtienes ese perdón? Amigos que no son creyentes, yo sé que el necesitar reconciliarse no es ajeno a ustedes. De repente estás mal acostumbrado a reconciliarte a tu manera. Conozco a esposos, sé de esposos que maltratan a sus esposas y después van, le compran un ramo de rosas y se disculpan con eso. O conozco a personas que son malos trabajadores, pésimos trabajadores, con el dolor de mi corazón tengo que decirlo. Van con su jefe, les dan una excusa barata y listo. Ya, perdóname jefe, ya pasó. No sé si estás acostumbrado a ese perdón tan barato. O peor aún, hay personas que tienen una labia impresionante que a pesar de que ellos fallan, hacen sentir a la otra persona como si la otra persona hubiese fallado. No sé si me explico. Tiene una labia impresionante que hacen sentir a la otra persona como la parte ofensora. Tal vez estás mal acostumbrado a obtener todo este tipo de perdones. Pero Dios no es como tú. A Él no lo puedes manipular. No hay ninguna labia suficientemente hábil que pueda moverlo. Él dice en su palabra, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ninguna obra humana, por más grande que sea, pueda reconciliarte con Dios. Ninguna. Hay algunas personas que dicen, pagaré con mi vida, ¿qué voy a hacer? Tu vida no es suficiente. ¿Crees que tu vida es suficiente para pagar la afrenta que has hecho a un Dios santo? Santo, santo, santo. Ninguna obra humana, ningún esfuerzo grande que hagamos puede reconciliarnos con Dios. Ese perdón, esa reconciliación solamente la encontramos, no en una acción, en una persona, y ese es Jesucristo. Cristo no vino a invitarte a un equipo. No te conformes con la emoción de construir algo juntos si sigues separado de Dios. Una de las cosas que yo temo es que simplemente digan, wow, sí, voy a venir más a la iglesia, vamos a empezar a vivir juntos. Amén por eso. Pero no te conformes simplemente con eso si es que todavía estás separado de Dios. Hoy no necesitas construir, no necesitas, digamos, un proyecto común. Necesitas a Cristo. No te refugies en obras, no te refugies en emociones compartidas. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado, que es el mandamiento
que nos hace el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber aprendido que el gozo, Señor, no es algo místico y tampoco es algo egoísta. Señor, enséñanos y ayúdanos a gozarnos como nos has diseñado que nos gocemos en el cuerpo. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque somos egoístas para sufrir y aún somos egoístas, Señor, con nuestros días buenos. Ayúdanos, Dios mío, a animarnos unos a otros, a recordarnos, Señor, que tenemos muchísimas cosas en común, una fe en común, un Dios en común, una salvación en común. Que eso, Señor, pese más que cualquier otra cosa. Sálvanos, Señor, de la desgracia de que simplemente nos unan actividades que no son malas en sí mismas, Señor. Pero si no es tu evangelio, si no es tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nosotros, dándonos arrepentimiento, Dios mío, ¿de qué vale? ¿De qué vale una falsa paz? ¿De qué vale estar unos años tranquilos si no estamos bien contigo? Perdónanos, Dios mío, porque solemos hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos nuevamente por nuestro egoísmo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir y a gozarnos y a experimentar, Señor, el gozo que nos has llamado a experimentar. El gozo en y con tu pueblo, en Cristo y con Cristo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.